Sevilla. Bé, en primer lloc, benvinguts a casa nostra. No puc dir casa meva és casa vostra, casa és la casa de tots. Avui comencem una segona part d'un cicle que es diu Petites joies quasi oblidades, encara que avui a la Vanguardia posi grans joies, no, petites joies, perquè les coses, el poc petit ja la bona confitura. Efectivament. Us presento amb el Jesús Pérez Ocaña, que és el germà bessó del que el veureu durant 1 hora 20, 1 hora 25. El que cogió la teta de abajo, la petita, porque la grande la llevó Ocaña. Me dejó algo, ¿eh? El Sevilla. La història d'aquesta pel·lícula és com un conte de fades. Un conte de fades d'aquells que si m'ho expliquen a mi. Jo seré molt breu perquè a mi m'agrada, jo vull que em parli el Jesús. A veure, la pel·lícula la vaig rodar al 77 d'una manera gairebé clandestina i aquell senyor que hi ha allà a la punta fent fotos és el primer que va veure la pel·lícula perquè va ser el càmera de la pel·lícula. Quin és el Joan Minguell? A l'estiu del 77 jo portava 10 anys fent teatre i vaig dir que collons estàs, que fas de la teva vida fent teatre si el que vols fer cinema. I aleshores vaig dir, has de fer una pel·lícula explica significa tant si fas documentals com ficció, explicar una bona història. I vaig decidir, estalvio coses, fer una pel·lícula documentalista i buscava història. I una vegada estàvem en un restaurant a la Rambles que veníem d'una conspiració als caputxins de Sarrià. Veníem d'una conspiració que es volia muntar al Front d'Alliberament Gai de Catalunya i van llogar tu no saps aquesta idea, és molt bona. A mi em sembla molt bona perquè elles coses a la vida que una cosa porta a l'altra. I havien llogat per sopar un restaurant amb un pis a la Rambla i el mateix restaurant l'havien llogat amb una escola de Salamanca no sé on, de criatures, i vam arribar allà a sopar i tothom estava molt content i aleshores el teu germà se'n va assabentar d'això i com que li agradava més fer teatre perquè el que ell es parla de travestis per ell i el diu a la pel·lícula és un teatrero però pura Com la teva germana. com la teva germana. Diu la teva germana? Home, es la reina. Fantàstic. Esa no se morirá nunca, mai. Tots ens morirem algun dia. Antes de empezar, os voy a decir algo que es importante. Tengo un catalán muy andaluzado que es importante. Això és fantàstic. Sí, sí. El meu germà, en una faceta suya, es desconocida. El Ocaña era mucho Ocaña. El Ocaña hacía teatro. El Ocaña no estaba de acuerdo con los travestis. Él no era travesti, pero estaba de acuerdo que una persona puede ser travesti, puede ser lesbiana, puede ser, como él decía, yo no soy homosexual, yo soy maricón. Yo no soy anarquista, yo soy libertatario. Ese era el Ocaña. Pero cuidado, el Ocaña tiene un fondo muy importante. El otro día me vi Aventura Pon, que salió en la televisión. ¿Cómo me di cuenta yo? Aparte que yo pienso que el encuentro Ventura-Ocaña fue muy importante, porque ni Ventura se pensaba que iba a Canet, ni Ocaña se pensaba que la película iba a tener el éxito que tuvo. Y lo tuvo. Ocaña sacó del teatro, como él ha dicho, a Ventura. Y hoy Ventura es uno de los directores buenos que tenemos en Cataluña. Pero fijarse bien una cosa. Cuando yo el otro día vi a Ventura, me se saltaron las lágrimas. Sí, ¿por qué? Porque vi una persona que no podía hablar, porque estaba emocionado. Una persona que a los 38 años de morir en Ocaña sea capaz de emocionarse, a mí eso me ha dicho algo. Pero como Ventura, fijarse bien, está la colita. Como la colita está el pobre Toni Cattain, que era uno de los mejores fotógrafos que hemos tenido, no, aquí en Cataluña. Y como eso estaba el Luis Llach, estaba la María de Marbonet, estaban todos los maricones,
estaban todas las prostitutas, estaba toda la gente del bajo, digamos, del Raval, que estimaban a Ocaña, porque tenían la casa, porque Ocaña había sido una persona que cuando una persona lo necesitaba, como la hermana de la María de la Rambla, que tenía Bullfield, tenía la casa abierta a Ocaña. Era... Por eso te digo, no sé, es decir, claro que Ocaña era maricón, pero era una persona que miraba la cara. Y era una persona que en el meu Pobla, cuando iba con su mantón de Manila, con su gorro, su bombí, su abanico, que hay muy poca gente que haya sido capaz de menear el abanico con la gracia que la meneaba él. Toda la mantonera él se iba a las mujeres mayores que hacían mantones. Y entonces decía, ¡ay, ya esté aquí el rey! ¡Qué maravilloso eres! ¡Qué guapo! Y como él era muy bruja, cuando terminaba de hablar se escondía y decían las mismas mujeres, ya está el maricón, está aquí. Ese era Ocaña y él disfrutaba con eso. Y también es que hay pequeñas cosas de decir. También él iba con su bombín y resulta que había uno de mi pueblo que se reía. Y las botas. Las botas gallegas. Y con plantilla. Entonces hubo uno que se reía de él. Y entonces cogió y le dijo, ¿tú de qué te ríes? Ten cuidado, yo vengo al meu Pobla como yo quiero. Tú no te tienes que reírme, porque si vuelvas a reírte, le voy a decir a la teva de no lo maricón que tú eres. Bueno, rápido. Escolta, explica'ns, veu venir junts? No, ahora lo explico, porque es que esta pequeña anécdota del pueblo. Yo, cuando crecí, nosotros de apellido nos llamaban de mote Patacán. Y yo era malísimo, me llamaban Patacatre. Y el meu hermano quería ser cura. Fíjate, cura, si llega a ser bueno lo que se dice. Bueno, pues si vosotros supierais la cantidad de hostias que yo me he llevado, porque resulta que decían, oye, hemos encontrado al Patacán, a mi hermano, tenía 12 años, en tal sitio haciendo el amor con fulanito. Y el fulanito estaba en lo mío y dice, ah, pero yo no soy maricón, porque digo, oye, no digas tontería. Tú eres como mi hermano y no lo niegas. A hostia en pie, ¿me entiendes? Por eso, bueno, pues yo, mira, podía hablar muchas más cosas. Hablar de la reina, de la misma hermana. En aquella época, una persona como el meu hermano, que con 14 años se iba al campo a coger amapolas, a coger flores, y le decían maricón. O cuando se ponía a trabajar, porque con 12 años y 14 años trabajaba en el campo, los jornaleros se metían con él, y entonces él, para, digamos, decir, aquí estoy yo, cuando no se dan cuenta se meaba en el cántaro y ellos bebían el meado Ocaña. Entonces, ¿qué ocurre? ¿A quién iba Ocaña? En la época, digamos, del 50 y tanto, iba la meva germana. La meva germana con mi hermano era del siglo 2015. Era una persona muy abierta. Tú, Pepe, tú pa'lante, como los alicantes. Tú ríete de lo que te digan. Tú eres tú. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo me vine con 17, es que pronuncio más, pero lo veo así, 17 años, que son 17, a Barcelona. Y entonces, estuve aquí y en el año 70, 71, que lo explica muy bien en la película El Ventura Pons, él estaba muy enamorado de un chaval que se salió el último año del seminario, porque era una persona de izquierda en aquella época y sabía lo que había en el seminario y se salió. Y él estaba muy enamorado de ese muchacho. ¿Qué ocurre? Que estuvieron 5 horas hablando los dos en el río y mi hermano fue incapaz, Ocaña, fue incapaz de decirle, Manolo, estoy enamorado de ti. Y Manolo estaba enamorado de Ocaña, porque Manolo era, como decíamos nosotros, de la clase pudiente, de la burguesía del Pobla. Bueno, pues este muchacho a las 2 de la mañana se pega un tiro y se mata. Cuando el meu hermano lo cuenta en la película. Entonces fue cuando me dice mi hermano, yo ya no puedo estar en el pueblo, entonces, y se vino conmigo. Claro, ¿qué ocurre? Yo en aquella época era pezuquero. Tú viniste primero. Claro, yo me lo traje. Claro. Porque él pasa por Madrid. En la Mili. En la Mili, no, él no. Nosotros estuvimos en la Mili, en Madrid, pero nosotros queríamos venir a Barcelona. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo me vine, me llama y me dice, yo me quiero ir. Claro, yo comunista, él libertario. Duramos 2 meses, la hostia venía, pero no porque fuera maricón, no, sino porque éramos distintos, ¿me entiendes? Pues sí. Y entonces él, cuando fue, conoció a José María Queral y eso, i... Però tu no saps el bo, que quan jo parlo amb l'Ocaña, amb el teu germà, resulta que el coneixia molt d'un bar de prop de... quan jo feia una obra de teatre en un lloc que se'n deia Ars,
al bestiari, jo, quan durava la funció, anava a un bar de bones noies que hi havia allà, a prop al carrer Balmes, al capdamunt. I hi havia un xicot allà que, com que no anava d'això, de tant en tant parlava amb ell, i parlava i pensava que estava bé. I aleshores, quan jo el truco per parlar amb ell, diu, si tu i jo ens coneixem de tota la vida, de tota la vida, feia 5 anys que ens coneixíem. Bueno, pues para tener... Era d'una capacitat de comunicació amb els altres que em sembla que és una cosa genètica de la vostra família. Fijarse bien, que el mío y hermano, los óleos de los cementerios, de toda aquella parte, él era muy amigo del Solé Barberá, que algunos conocían de aquí, sí. Y la Cebadona, pero es una pena que a la muerte de Mariela Lacamán, aparte del partido que fuera mi parte, repito, era una persona con una sensibilidad increíble. Y cuando Ocaña vivió, y lo sabe Ventura, en el 82 se hizo la exposición La Primavera, que fue una maravilla. Y luego, ¿qué ocurre? Que a la muerte de Ocaña se hizo un homenaje, también Mariela Lacamán, en la Plaza Real, donde se puso todos los cuadros de Ocaña. Y la Guardia Urbana me decía, Ocaña, que hay muchos kinky por allí, llevan un gran... Digo, no, esos no son kinky. Esos son personas que van a vigilar la obra de Ocaña. Porque eran muchachos que lo sacó el mío y hermano cuando estuvo en la cárcel. Y estos chavales vigilaban la obra de Ocaña. ¿Se podréis vosotros saber que estuve detrás del Mascaré? Pero mucho tiempo diciéndole, es una pena que Barcelona no conozca la última obra de Ocaña. Y no lo digo, yo es posible que no sea una maravilla en arte, pero mi hermano tenía arte. Hombre. Porque la pintura de Ocaña es Ocaña, es el personaje y es el pintor. Y los últimos óleos de Ocaña y los últimos acrílicos de Ocaña es una pasada. Bueno, pues que Barcelona no conozca esto, a mí me sabe mal, porque Barcelona quiso Ocaña.